Villa del Prado, Sierra Madrileña, 17:00. El cielo comenzaba a teñirse con tonos anaranjados cuando Diego Herrera, de 42 años, magnate de la industria farmacéutica, regresaba a casa después de una jornada inesperadamente corta en su empresa. No había planeado volver tan temprano, pero una intuición inexplicable lo impulsaba a dejar atrás la oficina y la interminable sucesión de juntas. Mientras conducía su Maserati por las carreteras sinuosas de la sierra, no dejaba de pensar en Carmen, su hija de 4 años. Desde que Isabel, su esposa, había muerto al dar a luz, la niña se había convertido en su única razón de existir, aunque también en su herida más profunda. Carmen había sido diagnosticada con parálisis cerebral severa. Los médicos fueron tajantes. Jamás caminaría. Diego había escuchado esas palabras tantas veces que habían dejado de sonar médicas para convertirse en un eco cruel que lo acompañaba incluso en sueños. Sin embargo, algo distinto flotaba en el aire aquella tarde. Al entrar por los portones de hierro forjado de la villa, tuvo la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que trastocaría su mundo. Aparcó frente a la fachada renacentista de piedra clara y avanzó con pasos silenciosos hacia la entrada. Apenas abrió la puerta principal, escuchó voces. Eran risas, una mezcla de la risa cristalina de Carmen y otra voz femenina, melodiosa, que pertenecía a Elena Morales, la nueva niñera que había llegado apenas 2 semanas antes. Diego se detuvo a escuchar intrigado. Había contratado a Elena más por agotamiento que por esperanza. Había pasado por más de 10 niñeras en 4 años, cada una incapaz de conectar de verdad con su hija o de ofrecerle algo más que cuidados básicos. Elena, sin embargo, había mostrado desde el primer día un aura diferente. Profesional, sí, pero también luminosa, casi imposible de ignorar. Avanzó de puntillas por el corredor central de mármol, dejando atrás los tapices que colgaban en las paredes hasta llegar al gran salón. La puerta estaba entreabierta. Contuvo la respiración y miró dentro. Lo que vio lo dejó sin palabras. Carmen estaba de pie. Sí, de pie, vacilante, con los brazos extendidos hacia Elena, quien la animaba con una sonrisa llena de ternura. La niña dio un paso, luego otro, tambaleante pero real. Diego sintió que las piernas le flaqueaban. Estaba viendo lo imposible. Su hija, considerada por todos un caso perdido, caminaba. No sabía cuánto tiempo permaneció paralizado en el umbral. El corazón le latía tan fuerte que temió ser descubierto. Cuando Carmen alcanzó a Elena y se lanzó a sus brazos, ambas estallaron en una risa tan pura que las paredes de la villa parecieron vibrar. Fue entonces cuando Carmen, con los ojos brillantes, giró la cabeza y vio a su padre. «¡Papá!», gritó intentando caminar hacia él con pasos torpes pero decididos. Diego abrió los brazos arrodillándose. Cuando Carmen se arrojó a su regazo, un torrente de lágrimas le recorrió el rostro. Había asistido a un milagro. Esa noche, mientras Carmen dormía exhausta después de la proeza, Diego y Elena se sentaron en la biblioteca, frente a la chimenea encendida. La mansión entera parecía guardar silencio, como si esperara la explicación de lo que había ocurrido. Elena habló con calma, relatando su experiencia. No era una simple niñera. Había estudiado fisioterapia y neurociencias, trabajado en clínicas experimentales en Suiza y Cambridge. Había desarrollado métodos basados en la neuroplasticidad infantil, combinando movimiento, juego y narrativas imaginativas. No era magia, insistió, sino ciencia aplicada de un modo que la medicina tradicional desdeñaba. Diego escuchaba incrédulo. Él, que había construido un imperio farmacéutico sobre medicamentos innovadores, se veía confrontado con una verdad incómoda. Quizá el amor, la paciencia y la creatividad podían lograr lo que sus millones en investigación no habían conseguido. En los días siguientes, Diego observó a Elena trabajar con Carmen. No imponía rutinas médicas, sino que convertía cada movimiento en un juego. Los pies de Carmen eran bailarines en un escenario, sus piernas mariposas que debían batir alas, sus brazos barcas navegando en un río imaginario. Carmen reía y participaba con entusiasmo. En cuestión de semanas, los progresos se multiplicaron.
Ya no eran solo pasos aislados. Comenzaba a mantenerse erguida por períodos más largos, a desplazarse distancias cortas sin apoyo. Diego no podía creerlo. La niña que había vivido en una silla de ruedas rosa, adornada con mariposas, ahora corría, aunque torpemente, por el pasillo del ala este. Cada vez que la veía, sentía que el mundo entero cambiaba de significado. Pero con el milagro llegaron también preguntas incómodas. Una tarde, mientras Elena y Carmen jugaban en el jardín, Diego recibió una llamada de su socio en la empresa. Había rumores en los círculos médicos sobre una niñera milagrosa que lograba lo imposible. Alguien había hablado. Diego colgó con el ceño fruncido. Sabía lo que eso significaba. Presiones, investigaciones, acusaciones. El mundo médico y empresarial no aceptaba fácilmente lo que no podía controlar. Y lo que Elena proponía no era un tratamiento millonario ni un fármaco patentable. Era algo demasiado simple, demasiado poderoso y por ello, demasiado peligroso para los intereses de muchos. Esa noche, confrontó a Elena. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz grave. Elena lo miró a los ojos. «Soy alguien que se negó a rendirse. Mi hermano quedó paralizado a los 16 años y volvió a caminar gracias a estos métodos. Desde entonces, mi vida está dedicada a demostrar que nada está perdido mientras exista la posibilidad de aprender de nuevo». El silencio se prolongó, roto solo por el crepitar del fuego. Diego comprendió que tenía que elegir. Podía proteger su mundo corporativo o abrirse a un camino incierto que desafiaba a toda la medicina moderna. Miró a través de la ventana, donde Carmen corría torpemente detrás de una mariposa. Supo la respuesta en ese mismo instante. Los meses siguientes fueron de transformación radical. Diego convirtió parte de la villa en un centro de rehabilitación experimental. Equipos médicos de última generación convivían con colchonetas de colores, espejos, instrumentos musicales y títeres. Elena dirigía cada sesión con pasión, mientras Carmen se convertía en el rostro vivo del milagro. Los progresos eran tan evidentes que resultaba imposible negarlos. Carmen no solo caminaba, trotaba, saltaba, bailaba al ritmo de canciones infantiles. Diego lloraba en silencio cada vez que la veía. Sin embargo, las resistencias externas comenzaron a intensificarse. Médicos reputados lo acusaban de propagar falsas esperanzas. Revistas científicas publicaban artículos condenando los métodos no probados. Los accionistas de su empresa se inquietaban, temiendo que su reputación afectara los negocios. Pero Diego ya no podía retroceder. Había visto con sus propios ojos lo imposible hacerse real, y sabía que debía compartirlo con el mundo. Una mañana de primavera, la villa recibió a su primer paciente externo. Francisco, un niño de 7 años tetrapléjico tras un accidente en una piscina. Sus padres habían agotado todas las terapias convencionales sin éxito. Desesperados, habían acudido en secreto, rogando a Elena que intentara lo mismo que con Carmen. Elena aceptó con una condición: absoluta confidencialidad. Durante semanas, trabajó con Francisco usando las mismas técnicas de juego, cuentos y estímulos neuromotores. Diego observaba en silencio, recordando a Carmen en sus primeros intentos. Y un día, el milagro ocurrió de nuevo. Francisco movió los dedos de la mano. Su madre cayó de rodillas, llorando de alegría. Era solo un gesto mínimo, pero significaba el inicio de un camino. Diego comprendió entonces que lo que habían descubierto no podía permanecer oculto. La noticia se filtró inevitablemente. Primero en murmullos entre familias con niños discapacitados, luego en reportajes discretos en periódicos locales. Pronto, la villa se llenó de cartas, llamadas y correos electrónicos de padres de toda Europa. Todos pedían lo mismo: una oportunidad. Diego y Elena enfrentaban un dilema. Sabían que abrir el método al público significaba enfrentarse a la comunidad médica internacional, a las farmacéuticas y a intereses multimillonarios. Pero también sabían que quedarse callados sería traicionar a miles de niños que podían recuperar la esperanza. La decisión final llegó una noche, mientras cenaban en el jardín iluminado por faroles.
Carmen, ya más segura en sus pasos, corrió alrededor de la mesa con una risa que llenó el aire. Diego levantó la copa y miró a Elena. «Mañana haremos público lo que ocurre aquí. No me importa lo que digan. El mundo debe saberlo». Elena lo miró con lágrimas contenidas. «Será una guerra, Diego». «Entonces que lo sea», respondió él, «pero una guerra que vale la pena luchar». Al día siguiente convocaron a la prensa. Médicos, periodistas y padres curiosos se agolparon frente a los portones de Villa del Prado. Diego apareció junto a Elena y Carmen. Mostró videos de los progresos, explicó la base científica, presentó testimonios de las familias y finalmente anunció la creación del Centro Herrera para la neuroplasticidad infantil. Además, declaró que donaría la mitad de su fortuna para financiar terapias gratuitas a niños de familias humildes. La reacción fue inmediata. Algunos lo aclamaron como visionario, otros lo acusaron de charlatán. Las redes sociales estallaron con debates encendidos, pero entre tanto ruido, lo único que importaba eran los niños que comenzaban a llegar de todos los rincones del mundo. La revolución había comenzado. Los meses siguientes tras aquella conferencia de prensa marcaron un antes y un después en la vida de Diego, Elena y Carmen. Villa del Prado, que había sido durante años un refugio de lujo y soledad, se transformó en el epicentro de una revolución médica y humana. Familias enteras llegaban a la sierra madrileña con la esperanza en los ojos, muchas veces con niños en brazos, otras empujando sillas de ruedas. Diego había dispuesto un equipo de seguridad y un sistema de admisiones, pero aún así la avalancha de peticiones era abrumadora. A veces se despertaba en medio de la noche, inquieto, preguntándose si había abierto una caja de Pandora imposible de cerrar. Pero luego miraba a Carmen, que dormía profundamente después de haber pasado la tarde bailando con Elena, y recordaba por qué había tomado aquella decisión. Su hija era la prueba viviente de que lo imposible podía lograrse. No había marcha atrás. Elena, por su parte, trabajaba sin descanso. Había pasado de ser una niñera discreta a convertirse en el rostro visible de un movimiento que desafiaba las estructuras médicas tradicionales. Periodistas de todo el mundo querían entrevistarla. Universidades de prestigio la invitaban a dar conferencias y los padres que llegaban a la villa la miraban como si fuera una santa moderna. Pero ella mantenía los pies en la tierra. Cada mañana se levantaba temprano, desayunaba junto a Carmen y dedicaba el resto del día a los niños pacientes. El salón principal de la villa había sido transformado en un espacio multicolor lleno de colchonetas, espejos, instrumentos musicales y juegos diseñados para estimular la neuroplasticidad. Para Elena, cada niño era un universo, y en cada universo había posibilidades infinitas esperando ser despertadas. Diego había reorganizado toda su empresa farmacéutica. Lo que antes era un gigante dedicado a medicamentos de alto costo para enfermedades raras, ahora destinaba gran parte de su presupuesto a la investigación de terapias no farmacológicas. Sus socios lo consideraban un loco. Los accionistas lo presionaban con amenazas de retirarle el apoyo. Pero Diego se mantuvo firme. Había visto con sus propios ojos a su hija levantarse de una silla de ruedas, y ninguna cifra en euros podía pesar más que eso. El Consejo de Administración terminó aceptando su visión cuando comprendió que el nombre Herrera se estaba convirtiendo en sinónimo de esperanza en todo el mundo. La reputación de la empresa, lejos de hundirse, se disparó. Miles de familias querían asociarse a ese símbolo de cambio. Por primera vez, Diego sentía que sus negocios y su vida personal estaban alineados con un propósito real. Los éxitos se multiplicaban. Francisco, aquel niño que había llegado paralizado tras el accidente en la piscina, ya lograba caminar distancias cortas sosteniéndose de los muebles. Sus padres lloraban cada vez que lo veían ponerse de pie. Otro caso, el de Lucía, una niña italiana con parálisis desde los 2 años, comenzó a mover los dedos de los pies tras 3 meses de terapia. Los vídeos de estos avances, publicados cuidadosamente en las redes sociales del Centro Herrera, se volvieron virales. En cuestión de semanas, millones de personas en todos los continentes
conocían la historia de Elena y su método. La prensa lo llamaba el milagro de Madrid. Diego sabía que esa palabra, milagro, no era del todo precisa. No se trataba de magia, sino de ciencia acompañada de amor y paciencia. Sin embargo, comprendía por qué la gente necesitaba usarla. Para aquellos padres, ver a sus hijos recuperar funciones motoras era, de hecho, un milagro. No todos estaban contentos. Grandes corporaciones médicas y farmacéuticas comenzaron a presionar. Publicaron estudios apresurados intentando desacreditar a Elena, afirmando que sus resultados no eran replicables, que se trataba de remisiones espontáneas o incluso fraudes emocionales. Algunos intentaron demandar al centro por supuesta práctica sin aval científico. Diego puso a trabajar a su equipo de abogados, consciente de que la batalla no sería solo en las salas de rehabilitación, sino también en los tribunales y en los despachos de poder. Pero cada vez que sentía miedo, miraba a Carmen corriendo por el jardín y recordaba que su hija era la prueba más irrefutable. Carmen, ahora con 5 años, se había convertido en un símbolo. Sus vídeos bailando, saltando o simplemente caminando de la mano de Elena se compartían en millones de pantallas. En el colegio sus compañeros la miraban con admiración. Había pasado de ser la niña en silla de ruedas a la más rápida en los juegos del recreo. Diego lloró en silencio la primera vez que la vio participar en una carrera escolar. No ganó, pero cruzó la meta entre los aplausos de todos, y para él aquello valía más que cualquier trofeo. Carmen había recuperado no solo la movilidad, sino también la confianza. Cada noche, antes de dormir, le decía a su padre, «Papá, mañana voy a correr aún más rápido». Y Diego, sonriendo con lágrimas en los ojos, le respondía, «Claro que sí, princesa, tú puedes con todo». La fama internacional llegó más pronto de lo esperado. La Organización Mundial de la Salud envió un comité de expertos para evaluar el método de Elena. Durante 3 semanas observaron sesiones, entrevistaron a familias y revisaron expedientes médicos. Al final, aunque con cautela, emitieron un informe positivo. Había bases científicas sólidas en la neuroplasticidad infantil que respaldaban los resultados. Recomendaban integrar estos métodos como complemento en programas de rehabilitación pediátrica. Fue un hito histórico. Elena, que había sido marginada por la academia años atrás, se convertía ahora en referente mundial. Universidades de todo el planeta comenzaron a solicitarla para impartir seminarios, y revistas científicas de renombre abrían sus páginas a sus investigaciones. Diego la acompañaba en cada viaje, orgulloso y profundamente enamorado de aquella mujer que no solo había cambiado la vida de su hija, sino también la suya. El amor entre Diego y Elena nació de manera natural. Al principio, ambos se concentraban únicamente en Carmen y en el centro, evitando cualquier acercamiento personal. Pero las largas noches trabajando juntos, las confidencias compartidas y la admiración mutua terminaron construyendo un vínculo imposible de ignorar. Una tarde de otoño, mientras paseaban por los jardines de la villa después de una jornada agotadora, Diego tomó la mano de Elena. Ella lo miró sorprendida, pero no la retiró. Desde ese momento, su relación floreció. 2 años después, se casaron en una ceremonia íntima en el mismo jardín donde Carmen había dado sus primeros pasos. La niña, vestida de blanco como dama de honor, lloró de emoción al ver a su padre y a Elena unirse para siempre. «Ahora sí tengo una familia completa», dijo en voz baja, y todos los presentes rompieron en lágrimas. El matrimonio trajo también nuevos comienzos. 1 año después nació Marco, el hijo de Diego y Elena. Carmen lo adoraba desde el primer día. Lo llevaba en brazos, lo arrullaba cuando lloraba y corría detrás de él cuando comenzó a gatear. Para Diego, ver a su hija mayor jugar con su hermanito era la prueba definitiva de que los milagros existían. A menudo se sorprendía pensando en Isabel, su difunta esposa. Le hablaba en silencio, agradeciéndole por haberles dejado a Carmen y sintiendo que, de algún modo, ella también estaba presente en cada risa, en cada paso, en cada logro. El Centro Herrera continuó creciendo. En 5 años se había expandido a 12 países, con sedes en Europa, América y Asia.
Más de 8.000 niños habían recibido terapias y cientos de terapeutas habían sido formados en los métodos de Elena. Los resultados eran innegables. Niños que habían sido declarados incurables volvían a caminar, a mover brazos, a recuperar independencia. El escepticismo inicial de la comunidad médica fue cediendo poco a poco ante la evidencia acumulada. Los congresos internacionales comenzaron a dedicar paneles enteros al tema de la neuroplasticidad infantil. Elena fue portada de revistas, protagonista de documentales y galardonada con premios científicos de prestigio. Pero a pesar de todo, seguía siendo la misma mujer sencilla, centrada en los niños y en sus familias. Nunca permitió que la fama la alejara de su propósito. Diego también cambió profundamente. Había pasado de ser un empresario obsesionado con cifras y mercados a un hombre consciente de que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas. Donó más de la mitad de su fortuna a la fundación del centro y estableció becas para familias sin recursos. En una entrevista televisiva declaró: «De nada sirve ser multimillonario si tu riqueza no puede devolver la sonrisa a un niño». Sus palabras recorrieron el mundo y lo convirtieron en símbolo de un capitalismo con propósito. Muchos colegas lo criticaron, acusándolo de ingenuo. Pero miles de padres lo veneraban como un héroe. Carmen, con 9 años, se convirtió en embajadora natural del centro. Practicaba danza clásica, algo impensable años atrás, y sus presentaciones en festivales infantiles eran transmitidas en directo por millones de espectadores. En cada pirueta, en cada salto, el público veía no solo a una niña talentosa, sino a la encarnación de la esperanza. Diego, sentado en primera fila junto a Elena y Marco, no podía contener las lágrimas cada vez que veía a su hija girar en el escenario. Recordaba aquellos diagnósticos fríos que decían «nunca caminará», y agradecía haber desafiado al destino. Una tarde de verano, mientras la familia cenaba en la terraza de Villa del Prado, Carmen preguntó con ingenuidad: «Papá, ¿recuerdas cuando no podía caminar?». Diego y Elena se miraron sonriendo. Elena acarició la mano de la niña y respondió: «Lo importante no es lo que no podías hacer, sino todo lo que has aprendido desde entonces». Diego levantó a Marco, que reía feliz, y añadió: «Cada niño tiene un milagro dentro de sí. Solo necesita a alguien que crea en él lo suficiente para ayudarle a descubrirlo». Esa frase quedó grabada en la memoria de todos los presentes y más tarde sería citada en libros y conferencias. El tiempo consolidó lo que comenzó como un secreto entre los muros de Villa del Prado. El centro se convirtió en un movimiento global, una nueva forma de entender la medicina infantil. Pero para Diego, Elena y Carmen, el mayor milagro seguía siendo el cotidiano. Despertar cada mañana sabiendo que el amor, la ciencia y la esperanza podían mover montañas. Y aunque el mundo los llamaba héroes, ellos sabían que solo eran una familia que un día decidió no rendirse ante lo imposible. Carmen, la niña que nunca caminaría, ahora corría libre por el mundo, llevando consigo el mensaje de que ningún sueño es demasiado grande cuando se cree en él con el corazón y la mente. Diego, observándola desde la terraza, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en cada paso, cada risa y cada vida transformada gracias al coraje de creer en los milagros.